¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a este video de nuestro curso de métodos numéricos para el periodo 2022-1604. Este curso está bajo la dirección del docente Miguel Ángel Vargas y quien les habla el tutor Felipe Alexander Pipicano Guzmán. Ahora bien, específicamente este video se enfocará en la tarea número 1, ejercicio número 2 de nuestro curso. Aquí se hablará entonces acerca de la teoría del error y series de Taylor. Para el desarrollo de este video, pues he pensado en repartirlo en 5 partes. Parte número 1, una introducción a la actividad. Parte número 2, integrales no elementales y aproximaciones. Una parte 3 de ejemplos de aproximaciones. Una parte 4, series y polinomios de Taylor y por supuesto la teoría del error. Y parte número 5, una implementación en Python acerca de la teoría desarrollada aquí. ¿Listo? Entonces, sin más, pues ingresemos de una vez a la parte número 1. Aquí en esta parte número 1 he querido comentarles unas cosas pues que ustedes ya saben, pero que vale la pena recordar, y es acerca de lo que vamos a encontrar en nuestro campus virtual. Aquí, de hecho, ya ingresé a nuestro campus del curso de métodos numéricos y, bueno, simplemente recordarles que aquí vamos a encontrar, pues, nosotros 3 entornos que contienen nuestro curso. El entorno de información inicial, el entorno de aprendizaje y el entorno de evaluación. Y una serie, pues, de opciones más a los lados, ¿no? Como ustedes ya saben, lo primero es pues que en esta barra de progreso inicial hay que dejarla toda en verde, ¿no? Para que nos dé acceso total al curso. Para eso pues tenemos que aceptar los términos y condiciones que nos da la barra pues de progreso inicial. Es muy sencillo, pero lo necesitamos para obtener pues, como les digo, el acceso a todo el curso. Ahora bien, el entorno de información inicial. ¿Qué vamos a encontrar aquí en el entorno de información inicial? Pues información relevante al curso. Por ejemplo, va a estar la agenda del curso, que es muy importante para el desarrollo de nuestras actividades. Si le damos clic aquí, se abre la agenda del curso y como ustedes ven, aquí encontramos nosotros pues fechas límites en cuanto a todo lo que tiene que ver con nuestra materia. Por ejemplo, en este momento estamos en la unidad 1 y nos dice que la fecha máxima de entrega de nuestra tarea va a ser el 2 de octubre hasta las 11:55 p.m. Quiere decir que aún faltan 21 días con 9 horas. Una vez que se vaya acercando la fecha, pues como ustedes ven, aquí está ilustrado, pues pintado de verde. Esto va a cambiar a color amarillo una vez acercándose la fecha. Y cuando ya estemos muy cerca de la fecha de entrega, pues se pintará de color rojo para indicarnos que ya está próxima, pues la entrega de la tarea. Más aún nos dice la fecha de retroalimentación. Una vez entregada la tarea por parte de ustedes, tenemos los tutores unos días para revisar, calificar y subir notas correspondientes a esa tarea. En este caso particular, nuestro plazo para entregar la retroalimentación y las calificaciones va a ser hasta el 13 de octubre. Entonces, pues no se asusten si van pasando unos días y ven que no le suben la nota rápido, es que, bueno, tenemos hasta esa fecha límite para subir todas estas calificaciones. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Una anotación que es válida hacerla es que, bueno, este video está orientado, como les decía, para el periodo 2022-1604, pero por supuesto que si lo ven en algún momento en el futuro, pues no hay ningún inconveniente. Seguramente también les va a servir de guía para lo que tengan que hacer en ese momento en la tarea. Va a ser igualmente ilustrativo para la tarea que tengan en ese momento, entonces no hay ningún inconveniente tampoco con eso. Otras cosas que podemos encontrar en nuestro entorno de información inicial. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, también la fecha de los encuentros sincrónicos, por ejemplo, web conferencias. Miren, encuentros sincrónicos vía web conferencias. Aquí van a encontrar, por ejemplo, la web conferencia pasada, que fue el 29 de agosto. Incluso va a estar hasta la grabación aquí de esa web conferencia. Asimismo, la segunda web conferencia va a ser para el 14 de septiembre y por supuesto que aquí va a estar el link, ya está de hecho el link para unirse y va a estar el enlace de grabación o va a estar el video de la grabación pues cuando ya esté disponible, ¿listo? Pero entonces toda esa información la podemos encontrar aquí.
correspondiente al entorno de aprendizaje. El entorno de aprendizaje es donde vamos a encontrarnos, pues, los referentes bibliográficos de nuestro curso. También vamos a encontrarnos, por supuesto, que las guías de actividades, observen, aquí está la guía de actividades de la unidad 1, es decir, qué es lo que vamos a tener que hacer en esta guía de actividades, ahora la abrimos, y el foro de discusión de la tarea 1. Entonces, si entramos al foro de discusión de la tarea 1, ahí vamos a encontrar, es el sitio mejor donde vamos a interactuar con nuestro tutor y nuestros compañeros acerca pues de las inquietudes, los avances que tengamos en nuestra tarea. Es aquí donde vamos a ir subiendo eso y donde vamos a recibir la retroalimentación pues necesaria para que llevemos nuestra tarea por buen camino. Eso por ese lado, ¿listo? Y en cuanto a la guía de actividades, por supuesto que esa guía de actividades la descargamos y incluso yo por aquí ya la abrí, la descargué, la abrí. Esta es la guía de actividades correspondiente a la tarea número 1. Entonces, esta guía de actividades hay que leerla al pie de la letra, hay que leerla muy bien porque nos dice pues puntualmente qué es lo que debemos hacer en esta actividad y particularmente, por ejemplo, aquí nos dice que para poder iniciar nosotros tenemos que escoger una letra de estas disponibles, A, B, C, D o E. Eso lo publicamos en el foro de actividades. Ahí va a quedar seleccionada nuestra letra y esa letra que seleccionemos no debe coincidir con ninguna de otro compañero. De tal manera, pues que solamente va a haber una persona en cada grupo con la letra A, con la letra B, con la letra C, con la letra D y así sucesivamente con cada una de las letras disponibles. Una vez escogida la letra en el foro de actividades, pues nos disponemos a hacer nuestros ejercicios. Y aquí, cada uno de los ejercicios, por ejemplo, en el ejercicio 1, va a estar aquí explícitamente qué es lo que debe desarrollar cada persona, pues, según el literal que haya escogido. Por ejemplo, aquí dice que los del literal A van a escoger o van a realizar la suma de Riemann superior y así sucesivamente. El enfoque de este video está en el ejercicio número 2. Entonces, voy a ir hasta el ejercicio número 2 y como ustedes ven, aquí de igual manera les aparece para cada una de las letras, les aparece una función con la que hay que trabajar. Para la letra A, por ejemplo, aparece la función seno de x, para la letra B aparece e a la x al cuadrado, para la letra C aparece raíz de 1 más x y así sucesivamente. Aparte de eso, les va a aparecer un valor donde vamos a centrar lo que vamos a tener que trabajar. En este caso dice A igual a 5 pi sextos, A igual a 0, A igual a 0, A igual a 0 y un valor a evaluar, x igual a pi, x igual a un medio o 0.5, x igual a menos un medio o menos 0.5 y así sucesivamente. De tal manera que esos están explícitamente aquí y bueno, cada uno según el literal que escogimos, pues vamos a tener que trabajar con una de estas funciones. ¿Y qué es lo que debemos desarrollar? Pues aquí está entonces el paso a paso de lo que debemos desarrollar. Dice que lo que debemos entregar, lo que debemos subir, lo que debemos realizar, pues lo que debemos subir al foro de actividades o al momento de evaluación, pues también lo que debemos subir a evaluación es un archivo en formato IPYNB. ¿Listo? Ahora miramos cómo conseguir ese archivo, pero que ese archivo debe contener, por ejemplo, una celda Markdown con toda esta información, el curso, la tarea, el nombre del estudiante, el grupo, el código y así sucesivamente, ¿vale? Y que va a contener cada uno de estos ítems que se encuentran aquí, una revisión teórica de series de Taylor, desarrollo en programa Python que determine los polinomios de Taylor desde grado 0 hasta grado 5 y así sucesivamente. Entonces, hay que leer claramente lo que nos indica aquí, ¿vale? Eso hay que tenerlo pues muy claro. Finalmente, una vez leído y pues teniendo claro todo esto, nosotros subimos nuestro archivo. Incluso aquí nos dice pues cómo debe ir el nombre del archivo que subimos, ¿no?
Por ejemplo, dice G y vamos a colocar el número del grupo al cual pertenecemos, ¿no? Luego guión bajo y nombre del estudiante, guión bajo, ejercicio 2 en este caso particular, y por último, pues la extensión que lleva el archivo, que es IPYNB. Entonces, eso pues a tenerlo en cuenta, que es, tenemos pues, o vamos a hacer, o vamos a colocar también hasta el nombre del estudiante de esta forma para que no haya confusiones. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra guía de actividades. Finalmente, en la parte de abajo de la guía vamos a encontrar una rúbrica de evaluación y esa es la forma como se va cómo se va a calcular la nota de la tarea que entreguemos. Entonces, cada puntaje deberá estar acorde pues con lo que dice esta rúbrica de evaluación. Por ejemplo, dice que si hace mal un ejercicio, pues que va a estar entre 0 y 5, que si hace un ejercicio con algunos errores por ahí, pero no tan graves, que por ejemplo puede estar entre 5 y 15, que si hace bien o muy bien el ejercicio, pues va a estar en 16 y 25 puntos, pues los ejercicios, pues, bueno, y de tal manera que cada uno de los ejercicios de esta tarea, pues va a tener eh, una rúbrica de evaluación o va a tener pues un nivel de puntos, digamos, acorde a la rúbrica de evaluación. ¿Listo? Eso pues en cuanto a la guía de actividades, recuerden, hay que leerla con cuidado, hay que ver bien qué es lo que dice ahí y eso nos evita pues inconvenientes ahí. También, para tener en cuenta, eh, el entorno de evaluación, este entorno de evaluación es donde vamos a subir nuestra tarea, nuestros archivos, cuando ya sea el momento de entregarlos para calificación. Entonces, es aquí donde vamos a subir nuestros archivos y en el entorno de evaluación es también donde vamos a ver las notas que saquemos. Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Listo? Y para finalizar, como les decía, seguramente todo esto ya lo sabían, pero pues no está de más recordarles un poquito para evitar inconvenientes. Para finalizar, recuerden que el medio de comunicación oficial entre tutores y estudiantes va a ser a través del correo interno del campus. Eso lo encontramos aquí en la parte superior derecha de nuestras pantallas. Aquí y aquí está la bandeja de entrada. ¿Listo? Ese va a ser el medio de comunicación oficial de nuestro curso. ¿Por qué el correo interno del campus? Porque, bueno, es el que deja evidencia a la universidad de lo que estamos haciendo, ¿listo? También, por supuesto, que tenemos Skype, que tenemos pues los encuentros sincrónicos que tengamos, pero digamos que el medio de comunicación oficial es el correo interno del campus. Por ejemplo, si no sé, llegada la fecha de entrega, supongamos que hubo un estudiante que se le fue la energía y no pudo entregar la tarea, pues entonces apenas pueda, apenas llegue la energía, ¿cierto? Se comunica a través del correo interno del campus, puede mandar la tarea ahí y uno la puede recibir oficialmente porque dejó evidencia, ¿vale? Otra cosa es que una vez también abre pues el entorno de evaluación para que suban la tarea y todo esto, pero digamos que una entrega hecha a través eh, del correo interno del campus también es válida. Y por supuesto, pues no está de más aclarar que el entorno oficial para eso, el entorno que utilizamos para eso es el entorno de evaluación. Solamente en casos extremos, pues entregamos una tarea pues a través del correo interno del campus. ¿Listo? Eso es lo que tenía para comentarles acerca de nuestra parte inicial, un poco acerca de cómo estaba distribuido nuestro campus. Eso, repito por tercera vez, seguramente ya lo sabíamos, pero no está de más pues dejarlo claro. ¿Listo? Recuerden entonces, en este caso, leer bien la rúbrica, pues, leer bien la guía de actividades, tener clara la rúbrica de calificación y tener claro pues la forma en cómo vamos a entregar los ejercicios para esta tarea. ¿Listo? Vamos entonces para la parte número 2 de nuestro video. ¿De acuerdo? Listo, estimados estudiantes. Entonces, para la parte número 2 de nuestro video, aquí vamos entonces a estar hablando acerca de integrales no elementales y aproximaciones. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, vamos a escribir un poquito por acá. Lo que sucede es lo siguiente, ¿no?
yo creo que todos en este punto de nuestra carrera hemos tenido que enfrentarnos a una integral, ¿no? Una integral puede ser de esta forma, por ejemplo, a, b, ¿cierto? De f de x de x, o puede ser de esta forma, ¿cierto? Integral de f de x de x. ¿Listo? Simplemente para recordar, pues, que las integrales del primer estilo, es decir, estas que tienen límites de integración, nosotros les decimos o las conocemos como integrales definidas. Y mientras que las integrales que no tienen límite de integración, las conocemos como integrales indefinidas. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, en este punto todos nos hemos tenido que enfrentar alguna vez a las integrales. ¿Por qué surgen tanto las integrales? Bueno, lo que pasa es que las integrales tienen un espectro amplio, grandísimo de aplicaciones. Las integrales las podemos utilizar o tienen aplicaciones en la física, tienen aplicaciones en la química, tienen aplicaciones en química, como por aquí, tienen aplicaciones en la química, tienen aplicaciones en la ingeniería, por supuesto. Tienen aplicaciones, por supuesto, en ecuaciones diferenciales parciales, ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales. Entonces, como ustedes ven, las integrales surgen en un amplio campo de nuestro conocimiento. Las aplicaciones de la integral están en todo lado, básicamente. Otras aplicaciones puede ser el cálculo de áreas, el cálculo de volúmenes, bueno, muchísimas aplicaciones, ¿cierto? De tal manera que, bueno, enfrentarse a una integral es una tarea, digamos que casi que de nuestro día a día. ¿Qué es lo que pasa con las integrales? Que hay unas que son bastante sencillas de calcular, ¿cierto? Recuerden, por ejemplo, seguramente se acuerdan de integrales, por ejemplo, de la integral de x a la n de x. La integral de x a la n de x es básicamente x a la n más 1 sobre n más 1 y le ponemos una constante de integración, ¿cierto? O la integral de seno de x. Entonces la integral de x básicamente es menos coseno de x más la constante de integración. O la integral de e a la x, por ejemplo, la integral de e a la x de x es igual a la misma e a la x más la constante de integración. Entonces, siempre que desarrollamos nosotros una integral indefinida, perdón, siempre que desarrollamos una integral indefinida, como en estos tres casos, nuestro resultado es otra función, ¿cierto? Otra función que nosotros le llamamos antiderivada, pues, de esa función que está acá dentro de la integral. Entonces, básicamente es así, ¿no? Digamos que podríamos escribirlo de la siguiente forma. La integral de f de x nos da como resultado, ¿cierto? Otra función que le podemos llamar f grande, bueno, y coloquemos la constante de integración acá afuera, pero la integral de f de x es otra función que le pusimos f mayúscula de x, ¿vale? A esa función f mayúscula la conocemos como la antiderivada de la función f minúscula. Esto es la antiderivada de f minúscula. Entonces quedaría así. ¿Listo? Cuando nosotros desarrollamos una integral definida, pues nosotros estamos desarrollando una integral de la forma integral con límites a y b o integral desde a hasta b de f de x de x. ¿Esto qué nos da como resultado? Bueno, por el teorema fundamental del cálculo, esto nos da como resultado la antiderivada de esta función f, que le pusimos f mayúscula, evaluada en el límite en el límite superior, menos la función f mayúscula o la antiderivada evaluada en el límite inferior. Entonces, eso pues lo recordamos de nuestro curso de cálculo integral. ¿Listo? Eso pues, digamos que podemos considerarlo como básico hasta el momento. ¿Qué hacíamos para desarrollar esa integral? ¿Qué hacíamos nosotros para encontrar esa antiderivada?
Lo que hacíamos nosotros para encontrar esa antiderivada era aplicar una de las diversas técnicas de integración. Entonces, si nos enfrentamos a la integral de f de x y hallábamos nuestra antiderivada o queríamos hallar nuestra antiderivada, nosotros lo que hacíamos era aplicar una de las técnicas de integración. Entonces, ¿cuáles eran las técnicas? Bueno, pues las más conocidas, técnicas de integración, ¿cierto? Entonces, las más conocidas, por supuesto, que era integración por sustitución. Entonces, sustitución era una técnica de integración. Sustitución, ¿cierto? Otra que era integración por partes. Entonces, integración por partes era otra técnica que podíamos utilizar. Por supuesto que había unas técnicas o unos métodos especiales para las funciones trigonométricas. Entonces, integración de funciones trigonométricas, ¿vale? Era otra técnica de integración, funciones trigonométricas. Otra bastante conocida, por ejemplo, la sustitución de Weierstrass, es sustitución de Weierstrass, ¿cierto? O también le dicen sustitución universal, ¿vale? Entonces, eso también le dicen sustitución universal, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, otra técnica era la de fracciones parciales. Entonces, ahí hemos escrito como las más conocidas, como las más utilizadas de todas, de tal manera que cuando nos enfrentábamos a una integral de este estilo, integral de f de x, para hallar la antiderivada de esa función f minúscula, pues nosotros lo que hacíamos era utilizar una de estas técnicas de integración, la que digamos que nos diera el caso, pues, y de esa forma, pues, hallar la antiderivada de la función f. Pero entonces en este punto surge una pregunta. Eso siempre lo podemos hacer, es decir, para cualquier función f que yo coloque pues ahí como integrando, siempre voy a poder hallar la antiderivada. Resulta que eso no es tan cierto. Hay funciones f minúsculas que por más técnicas de integración que yo les aplique, por más técnicas de integración que yo les aplique a las funciones, no voy a poder hallar la antiderivada. ¿Listo? Entonces, esa es una notación importante. Eso está demostrado que existen, eso está demostrado matemáticamente de que hay, pero entonces coloquémoslo por aquí. Entonces, importante, pongámoslo aquí. Existen funciones f, ¿cierto? Pongámosle así. Existen funciones f que, aún teniendo antiderivada, que teniendo antiderivada, esta antiderivada no es posible hallarla bajo ninguna técnica o no es posible hallarla pues, bajo ninguna técnica de integración. No es posible hallarla con ninguna técnica de integración. ¿Listo? Eso es una situación muy particular. ¿Qué quiere decir eso? Que existen funciones que, aún sabiendo yo, aún demostrando matemáticamente que poseen esta función f grande, que poseen la antiderivada, existen funciones que, teniendo antiderivada, esa antiderivada no me es posible hallarla aplicando ninguna técnica de integración. No sale ni por sustitución, no sale ni integración por partes, ni por eh, integración de funciones trigonométricas, ni por sustitución universal, ni por fracciones parciales. Bueno, no sale de ninguna forma. ¿Listo? Eso es muy importante.
a esas funciones o a esas integrales mejor, que no es posible calcularlas bajo ninguna técnica de integración, es lo que nosotros conocemos como integrales no elementales. Esto es lo que vamos a conocer con nosotros, o de aquí vamos a conocer nosotros como integrales no elementales. ¿Qué quiere decir eso? Que una integral no elemental, pues básicamente va a ser la integral de una función que en la cual me es imposible a mí hallarle una antiderivada utilizando estas técnicas de integración. Esa antiderivada, aún sabiendo que existe, no me es posible expresarla como con funciones elementales, ¿no? Con funciones de las que conocemos habitualmente. Entonces, eso de ahí es un grave problema. Incluso hay libros, hay textos, hay artículos completos acerca de cómo acerca de este tipo de funciones, ¿vale? Muestran pues ejemplos de este tipo de funciones que me dan integrales no elementales. Por ejemplo, les voy a colocar aquí algunos que recuerdo. Entonces, coloquemos aquí integrales no elementales. Entonces, algunos ejemplos que recuerdo, por ejemplo, integrales de la forma, aquí, tenemos uno, y por ejemplo, integrales de la forma raíz de ax a la n más b, ¿cierto? De x. Esta integral de funciones de este estilo son integrales no elementales. ¿Qué quiere decir eso? Repito, que con ninguna técnica de integración voy a poder encontrar la antiderivada de esta función raíz que está acá. Entonces, con ninguna técnica de integración voy a poder encontrar la antiderivada. ¿Listo? Voy a poder solucionar la integral, mejor dicho. Otra integral elemental, lo mismo, pero 1 sobre raíz de ax a la n más b diferencial de x. Esto también es una integral no elemental. Ninguna técnica me va a servir ahí. Una con funciones trigonométricas, por ejemplo, seno de x sobre x, diferencial de x. La integral de seno de x sobre x, lo mismo. Ninguna técnica de integración me va a resolver esa integral. Otro ejemplo, la integral, por ejemplo, de seno de 1 sobre x, pero aquí como argumento del seno. Esa integral tampoco la puedo resolver. Otro ejemplo que yo recuerde, como raíz de x, seno de x, tampoco la puedo resolver. ¿Listo? Llevamos 5 ejemplos, 6 ejemplos. Por ejemplo, bueno, lo mismo pero con coseno, raíz de x, coseno de x, tampoco la puedo resolver. Diferencial de x por acá también. ¿Listo? Por ejemplo, seno de e a la x, diferencial de x. El seno de la exponencial de x por el diferencial de x también es una integral no elemental. ¿Listo? Octavo, integral de e a la x al cuadrado de x también es una integral no elemental. Noveno, integral de e a la 1 sobre x también. Y hagamos un último simplemente como para dejar 10 ejemplitos. Entonces quedaría así, por ejemplo, es la integral de e a la x, logaritmo natural de x de x. ¿Listo? Entonces, observen, en este caso hemos dado, estimados estudiantes, 10 ejemplos de integrales que, repito, son no elementales. Repito de nuevo, son integrales que con ninguna técnica de integración que les apliquemos me va a ser posible calcular esa integral. Me va a ser posible hallar la antiderivada de esta función, por ejemplo, seno de x sobre x. Ninguna técnica de integración. ¿Listo? Entonces, ahí nos enfrentamos a un grave problema. Por un lado, la integración siempre nos va a surgir como aplicación. Vamos a estar interactuando, vamos a estar resolviendo muchísimas integrales en nuestro trabajo, en nuestro quehacer, pero por otro lado existen funciones que no podemos integrar, que no podemos hallar pues la antiderivada. ¿Listo? Entonces, una situación ahí pues que nos pone un poco en aprietos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos desarrollar ahí? Por ejemplo, en el ejercicio 1 de la tarea que están resolviendo,
ustedes aprendieron, bueno, o recordaron o aprendieron, ¿cierto? A calcular integrales así con sumas de Riemann, ¿cierto? Entonces teníamos integrales de esta forma y hallábamos una aproximación utilizando sumas de Riemann. ¿Listo? Entonces, es una manera de abordar el problema. Si yo quiero hallar la integral, por ejemplo, la integral de a hasta b de f de x, pues una manera de abordar el problema es a partir de sumas de Riemann, que fue lo que hicieron en el ejercicio número 1. ¿Listo? Otra forma de abordar el problema es como la que vamos a plantear aquí. Aquí vamos a plantear una segunda forma que también nos puede ayudar a solucionar ese inconveniente. ¿Cuál es la otra forma? Pues la de aproximar. Entonces, demos una idea general de lo que queremos aquí. Entonces, pongamos aquí como aproximaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar nosotros? Supongamos que nosotros tenemos una integral no elemental. Entonces, supongamos que f, ¿cierto? Me genera una integral no elemental. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De x no elemental. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Repito entonces, quiere decir que con ninguna técnica de integración que le apliquemos me va a servir para solucionar esa integral o para hallar la antiderivada de esa función f minúscula. Ninguna técnica me va a servir para eso. Entonces, ¿qué podría sernos útil? Por ejemplo, podría sernos útil si nosotros tomamos esta función f que nos genera esa integral no elemental y si podemos aproximar esa función f mediante otra función. ¿Qué tal si esa función f de x, que me genera una integral difícil, la aproximo mediante otra función, pongámosle g de x? ¿Listo? ¿Qué pasa si yo esa función f de x la aproximo mediante otra función, llamémosle g de x, pero con la condición de que esa función g de x me dé una integral más sencilla? ¿Qué quiere decir eso? Que yo sí la pueda calcular. Que yo sí pueda calcular la integral de g de x. Que la integral de x sí sea elemental. Sí sea elemental. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mi integral difícil no la puedo calcular, pero aproximo la función f de x mediante otra función muy cercana, pero que yo sepa que me va a dar una integral que sí voy a poder calcular. Entonces, como la función f de x es muy similar, es muy parecida, es aproximada a la función g de x, pues uno espera también que las integrales sean aproximadas, que la integral de a hasta b de f de x, pues sea aproximada a la integral desde a hasta b de g de x de x. Pero aquí, pues, repito otra vez, teniendo en cuenta que la integral de la izquierda es una integral no elemental que no voy a poder calcular con ninguna técnica de integración, pero que la integral de la derecha sí es elemental, sí la voy a poder calcular con alguna técnica de integración. Eso es lo que queremos, ¿no? En este caso sería algo como así. Por ejemplo, podríamos pensar en algo como así. Hagamos un plano cartesiano por aquí, por ejemplo, un planito cartesiano, simplemente como para dar una indicación. Eje X, eje Y. Entonces, ¿qué tal que mi función f, mi función complicada f, desde A hasta B, pongámosle aquí, mi función complicada f fuese algo así? ¿Listo? Esa supongamos que es mi función complicada f. A esa función no le puedo calcular la integral, no la puedo integrar, es una integral no elemental. Pero entonces supongamos que esa función f yo la puedo aproximar por aquí cerquita con otra función, pongámosle por aquí, pero que esté muy cercana, y otra función, en este caso la función g. Entonces, la función morada es la función f, la función verde es la función g. Están muy pegaditas, sí, son aproximadas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que dijimos, la integral de f va a ser aproximada a la integral
de g. Entonces, eso es lo que queremos en este caso, aproximar esa integral. Entonces, de esta forma, pues, es posible argumentar esta idea. ¿Listo? Más aún, ya sabiendo que, digamos, ya sabiendo el trasfondo, ya sabiendo la idea, pues, que tenemos, desearíamos más aún, quisiéramos más aún todavía, por ejemplo, que esta función g sea un polinomio, ¿vale? Quisiéramos, desearíamos que esa función g sea un polinomio. Entonces, deseamos, por ejemplo, que g sea polinomial. ¿Listo? Voy a escribir aquí cómo luciría, pues, más o menos, supongamos aquí g de x, por ejemplo, a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado más a sub 3x a la 3 más y así sucesivamente, supongamos hasta de grado n. Entonces, desearíamos, quisiéramos que nuestra función g sea un polinomio, por ejemplo, algo así. ¿Por qué quisiéramos que nuestra función g sea un polinomio? Pues realmente es porque los polinomios gozan de una serie de propiedades deseables, la verdad. Por ejemplo, los polinomios son funciones continuas, los polinomios son fáciles de derivar, los polinomios son fáciles de integrar. Entonces, los polinomios gozan de una serie de propiedades que nosotros quisiéramos tener en nuestro caso. ¿Listo? Eso pues, para que lo tengamos en cuenta. Quisiéramos, deseamos que nuestra aproximación a la función f sea una función polinomial. ¿De acuerdo? Bueno, estimados estudiantes, esto concluye la parte número 2 de nuestro video. Entonces, aquí simplemente hablamos de por qué es importante, pues, esta parte de aproximaciones, ¿no? Dimos una idea de lo que significaba integrales no elementales, dimos 10 ejemplos de integrales no elementales y expusimos nuestra idea de aproximaciones. Entonces, ya sabemos por qué es importante esta idea de aproximación. Estimados estudiantes, entonces, para esta parte número 3 vamos a concentrarnos en algunos ejemplos de aproximaciones. Entonces, voy a colocar por acá para continuar con nuestro video. Ejemplos de aproximaciones. ¿Listo? Simplemente para que veamos cómo es que funciona todo este asunto. Para nuestro primer ejemplo, supongamos, por ejemplo, o concentrémonos en la función f de x igual a e a la x, ¿vale? En este punto de nuestras carreras, pues esta función seguramente ya la hemos visto varias veces, la función exponencial. Es una función fácil de integrar, es una función fácil de derivar. De hecho, aquí los puedo colocar. La derivada de la función e a la x es ella misma y la integral de la función e a la x es ella misma. Y por supuesto la constante de integración que no puede faltar. Entonces, la función e a la x es muy sencilla de derivar, muy sencilla de integrar, pero vamos a suponer, solamente para este ejemplo, vamos a suponer que esa función me genera una integral no elemental. Entonces, voy a borrar esto por aquí para que no se vea, simplemente voy a ocultar esto un poquito. Entonces, supongamos por un instante que la integral de e a la x de x no es elemental. ¿Listo? Supongamos por un instante que esa integral no es elemental. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a suponer que con ninguna técnica de integración yo puedo resolver esa integral. ¿Listo? Entonces, como digo, lo voy a suponer solamente para este ejercicio. Entonces, como es una integral no elemental, pues no la puedo tratar con ninguna técnica de integración. Por tanto, lo que decíamos en la parte 2 de este video. Lo que me conviene, lo que me sirve o lo que voy a hacer, una idea pues para abordar este problema, es encontrando entonces una aproximación polinomial, lo que decíamos al final del video, de la parte 2, perdón,
una aproximación polinomial de esta función e a la x, ¿cierto? Entonces, queremos aproximar f de x igual a e a la x, ¿listo? Queremos una aproximación, pongámosle aquí g, ¿cierto? Que sea pues aproximado a f de x, ¿cierto? Y quisiéramos que esa función g, que es la aproximación, sea un polinomio. ¿Listo? Eso es lo que quisiera. Bueno, estimados estudiantes, les puedo comentar que eso sí existe. Sí existe una función polinomial que me aproxime a la función e a la x. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo sería. Vamos a tratar de construir una función polinomial que me aproxime a esta función e a la x. Por ejemplo, voy a tomar, por supuesto, voy a escribir la función e a la x aquí otra vez. Y voy a tomar una primera aproximación, ¿vale? Voy a colocarle como P sub 1 de X, P sub 1 de X. Vamos a llamarle como la primera aproximación. Antes de colocar la primera aproximación, voy a colocar en GeoGebra, por aquí ya abrí GeoGebra, voy a colocar en GeoGebra cómo luce la función e a la de X. Entonces, vamos por acá, y aquí está GeoGebra, por supuesto, aquí está GeoGebra. Y vamos a colocar esa función e a la x para ver cómo luce. Entonces, e a la x, la función e a la x. E a la x, aquí está, ¿listo? Entonces, ahí GeoGebra me puso e a la x y le voy a colocar un poquito más de color simplemente para que no quede pues tan pequeñito. Aquí está, listo. Salió en color verde, ¿de acuerdo? Entonces, esta función que está aquí es la función e a la x, ¿listo? Esta es la función que yo quiero aproximar. Es mi función que me genera una integral no elemental bajo nuestro supuesto. Ahora bien, ¿qué tal que yo dijera, la función e a la x la voy a aproximar con la función constante 1, por ejemplo? Entonces, en mi siguiente paso, puedo colocar, por ejemplo, la función constante 1. Aquí tal vez me entiendan, no. Voy a colocarla bien entonces como una función. Bueno, g de x igual a 1. ¿Listo? Ahí ya me entiende bien. Entonces, voy a decir, para mi función e a la x, voy a considerar mi primera aproximación como la función g de x igual a 1. ¿Qué es esta función azul? Esta función constante que está aquí. Entonces, uno por supuesto puede pensar que esta aproximación de g de x igual a 1, pues no es para nada una buena aproximación de la función exponencial. ¿Listo? No es para nada una buena aproximación. De hecho, bueno, la función exponencial y la función constante 1 se cortan, se tocan en un solo puntico, ¿cierto? Por aquí, cuando x vale 0 y es en y igual a 1, se cortan solamente en ese puntico y de ahí para adelante la función exponencial y la función y la aproximación que decimos, pues se separan mucho, ¿no? Entonces, ni se parecen siquiera. Entonces, pues bueno, un primer paso como aproximación, pues no me da una aproximación tan exacta como quisiera ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué sigue? Pues seguir mejorando nuestra aproximación. ¿Qué tal que ahora ya no la aproxime con la función 1, sino que, por ejemplo, miren, por ejemplo, le coloco aquí, vamos a aproximarla, por ejemplo, pongámosle h de x y la voy a aproximar ahora con la función 1 más x, entonces 1 más x, ¿de acuerdo? Entonces, la función 1 más x me genera esta función roja que me apareció aquí. Entonces, la función verde, la función exponencial que quiero aproximar, la primera aproximación es la función azul, que es la función constante 1, muy mala aproximación. La segunda aproximación o el segundo paso que hemos dado es la función 1 más x, que me genera esta función roja que está acá. Por supuesto que la función roja, digamos que es una, entre comillas, podríamos decir, una mejor aproximación que la función constante 1. Pues si bien es cierto que no es que sea una aproximación buena,
pues sí hay una regioncita en donde la función 1 más x está cercana a la función exponencial. Miren que por aquí están bastante pegaditas la función exponencial y la función aproximación 1 más x. O sea que como aproximación es mejor que la función constante 1. Podría funcionar algo mejor ahí. ¿Listo? O sea que, bueno, desecho mi primera aproximación, no me sirvió de mucho. Y mi segunda aproximación funcionó un poquito mejor, ¿vale? Entonces, de tal manera que ya vamos acercándonos un poco más a la función exponencial. Entonces, mi primera aproximación es la función 1, mi segunda aproximación es la función 1 más x, la voy a anotar aquí, y observen mi tercera aproximación, voy a dar un poco más. Entonces, mi tercera aproximación, por ejemplo, puedo colocar 1 más x al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Voy a considerar esa función de ahí. Entonces, vamos a GeoGebra de nuevo y coloquemos esa función que es 1 más x cuadrado sobre 2. Entonces, voy a duplicar simplemente esto y le voy a colocar más x al cuadrado, ¿cierto? Más x al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Más x al cuadrado sobre 2. Sobre 2. Ahí está. Entonces, observen qué pasó aquí. Mi función naranja, que es mi aproximación número 3, mi función naranja está más cerca incluso de la función exponencial de la función verde que quiero aproximar que la aproximación anterior que hicimos. Recuerden que la aproximación anterior era la roja, ¿cierto? Era esta función roja que es 1 más x. La función naranja está más pegadita a la función exponencial. Miren, por aquí está y por aquí está la función naranja. Incluso le puedo colocar un poquito más de color ahí, un poquito más de que se vea un poquito más. Y miren que la función exponencial está más cerca, ¿cierto?, de la función naranja que de la función roja, que era la aproximación número 2. O sea que esta tercera aproximación me puede servir un poco más que la aproximación anterior. He aproximado un poco mejor. Incluso por aquí, cercano a cuando x vale 0, que es esta zona por aquí, la aproximación naranja está prácticamente encima de la función exponencial. O sea que en esta zona, pues, digamos que se comporta muy bien. Luego entonces he conseguido una mejor aproximación a la exponencial todavía que la que ya tenía, por supuesto. Entonces puedo borrar esta aproximación anterior y quedarme entonces con esta aproximación naranja. Pero como ustedes ven, hay zonas por acá en donde la función exponencial, la función verde, y la aproximación 3 que encontramos están bastante alejadas. ¿Listo? Eso es normal, eso es normal. Hay una zona que está bastante cerca, bastante pegadito, pero hay otra zona que está bastante alejada. Eso es un comportamiento normal. Coloquemos otra aproximación. Aproximación P sub 4 de x, 1 más x cuadrado, que ya es lo que teníamos, ¿cierto? Más x cuadrado sobre 2, que es lo que teníamos. Y le voy a sumar ahora x a la 3 sobre 6. Entonces, voy a sumar x a la 3 sobre 6. Mi aproximación número 4, entonces, será esto. Le sumo a la anterior, pero le sumo x a la 3 sobre 6. Entonces, vamos a GeoGebra. Tomo la anterior, la duplico aquí y le sumo entonces más x a la 3 sobre 6. ¿Listo? Y miren lo que me genera esto. Me genera esta aproximación azul. Como ustedes ven, por ejemplo, en esta zona de aquí, la aproximación naranja, que era la anterior, se comenzó a separar de la función exponencial, de la función original, y la aproximación que acabamos de colocar, que fue la aproximación 4, ¿cierto? Está más pegadita en toda esta zona que la aproximación naranja. Es decir, la aproximación azul, que es la aproximación que acabamos de colocar, está más cerca, funciona mejor que la aproximación anterior. Me sirve más todavía. ¿Listo? Acá se mantiene, están muy pegadas en la parte de cuando x vale 0 y acá en el eje x, en la parte positiva del eje x, observen, la aproximación naranja aquí ya se ha despegado un poquito de la función exponencial,
pero la nueva aproximación a la que le sumé pues el x al cubo sobre 6 está más pegadita a la exponencial. Entonces, estamos construyendo básicamente un polinomio que aproxima a mi función exponencial. Vamos a colocarle otro término, simplemente para que veamos. Coloquémosle otro término, por ejemplo, P5, ¿cierto? 1 más x cuadrado sobre 2 más x a la 3 sobre 6, ya teníamos, más x a la 4 sobre 24, ¿listo? Entonces, esta sería nuestra aproximación 5. Sumamos el término x a la 4 sobre 24. Entonces, duplicamos esta y colocamos más x a la 4 sobre 24. Y observen, obtengo esta aproximación que sale como en color gris. La naranja la voy a borrar ya porque ya encontré la mejor. Y esta aproximación en color gris le voy a aumentar un poquito el contraste para que se vea más. Observen, está incluso más pegadita que la aproximación azul anterior. Prácticamente coincide con la exponencial en toda esta zona y está más pegadita que la exponencial, que la aproximación azul anterior. Observen, en esta zona por aquí se ve. La aproximación gris está más cerca de la exponencial que la aproximación anterior. Entonces, voy construyendo cada vez aproximaciones mejores. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Pues que entonces estoy aproximando mi función exponencial, que como supusimos en un inicio, era una función exponencial que me generaba una integral no elemental, y la estoy aproximando mediante funciones elementales. ¿Listo? Mediante funciones elementales, en este caso, pues funciones polinomiales, ¿de acuerdo? Esa sería la situación hasta el momento. Asimismo, como hicimos esta integral, asimismo como hicimos para esta función exponencial, se puede hacer para varios tipos de funciones. Aquí podemos escribir entonces que, observen, aquí podemos escribir entonces, por ejemplo, que la función exponencial, pongámoslo así, que la función e a la x, ¿cierto? Es aproximadamente lo mismo que 1 más x a la 2 sobre 2 más x a la 3 sobre 6 más x a la 4 sobre 24. Son aproximadamente iguales. Incluso, miren lo siguiente. Miren lo siguiente. Voy a ir a GeoGebra y voy a calcular aquí en GeoGebra cuánto vale la integral, por ejemplo, desde 0 hasta 1 de la función exponencial original y de la aproximación y veamos cuánto nos da. ¿Listo? Entonces voy a borrar la aproximación Q, que fue la anterior, me va a quedar con la aproximación gris, que fue la última que pusimos, y voy a calcular la integral de la función exponencial. Entonces miren, integral, ¿cierto? Integral, ¿de acuerdo? Pongámosle aquí. mm, Aquí, integral, ¿cierto? ¿De quién? De la función f de x, pongámosle aquí, f de x, entre 0 y entre 1. ¿Listo? Entonces miren lo que pasó aquí. Puse la integral entonces de la función f, que es la función exponencial, la función original, entre 0 y 1. Y me dice acá que el valor de esa integral es 1.718 y bueno, un pocote de decimales más, ¿cierto? 1.718, 28, 18, bueno. Entonces, me calculó el valor de la integral desde 0 hasta 1 de mi función exponencial. Y ahora voy a calcular la integral entre 0 y 1, pero ahora de la aproximación que encontramos, que la última que pusimos fue la función r de x. Seguramente la integral de la función aproximada va a estar cercana a esta integral de la función original. Entonces, por ejemplo, puedo colocar aquí integral, ¿cierto? De mi función, en este caso, la función va a ser r de x, ¿cierto? Entre 0 y entre 1. ¿Listo? Y miren lo que me da aquí. Voy a aumentar aquí un poquito el tamaño simplemente para que se vea mejor. Entonces, la integral de la función exponencial original que supusimos en un inicio era una función o una integral no elemental, nos dio 1.71828 y así, ¿cierto? Y
La integral de la función aproximada nos dio 1.7166666, bueno, y demás decimales ahí. Entonces, en resumen, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos que las integrales son aproximadas, ¿cierto? La integral de f de x, en este caso de e a la x de x, ¿cierto? Entre 0 y 1, lo pusimos nosotros ahí en GeoGebra, es aproximada a la integral entre 0 y 1 de esta función que pusimos nosotros aproximación aquí, que es 1 más x cuadrado sobre 2 más x a la 3 sobre 6 más x a la 4 sobre 24 de x. ¿Listo? Y esa entonces es la situación. Ven ustedes cómo entonces, estimados estudiantes, aproximar una función es muy útil. Resulta que, como supusimos al inicio, la integral de e a la x era una integral no elemental, ¿cierto? Ninguna técnica de integración nos iba a servir para desarrollar esa integral. Ese fue nuestro supuesto. Aproximamos esta función por este polinomio de grado 4 que está aquí y vimos que al tener esa aproximación, como es una buena aproximación de esa función exponencial, pues las integrales entre 0 y 1 en este caso, pues son muy parecidas. ¿Listo? Entonces, eso concluye nuestro ejemplo 1. Vamos entonces a nuestro ejemplo 2. ¿Listo? En este caso, ya conociendo la idea de lo que estamos hablando aquí, ya conociendo la idea de lo que estamos diciendo aquí, pues entonces simplemente podemos escribir nuestra función, por ejemplo, la función coseno la podemos nosotros aproximar. Voy a colocar aquí, esto es aproximadamente 1 menos x cuadrado sobre 2 más x a la 4 sobre 24 menos x a la 6 sobre, en este caso sería 720, si no estoy mal, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, nuestra función coseno la voy a aproximar por esta función polinomial que está aquí. Mejor dicho, voy a hacer la gráfica de la función coseno y voy a hacer la gráfica de la aproximación y veamos entonces si realmente están cerquita o no están cerquita estas dos gráficas. Entonces, voy a ir a GeoGebra de nuevo, voy a eliminar todo esto que ya teníamos aquí, voy a ocultar todo esto que tenemos aquí y nuestra nueva función va a ser la función coseno. Entonces voy a colocar coseno de x. ¿Listo? Esta va a ser la función que yo quiero aproximar en este caso. Esta función de aquí, como les digo, voy a suponer entonces que, pues que esa integral de coseno de x, supongamos que es no elemental, que no se podría desarrollar por ninguna técnica de integración. Y bueno, yo quisiera entonces aproximar esa función coseno de x por medio de otras funciones. ¿Listo? Otras funciones que sean polinomiales en este caso para que tengamos unas buenas propiedades. Que sea continua, que sea fácil de integrar, fácil de derivar. Todas las buenas propiedades que tienen esas funciones pues polinomiales. ¿Listo? Entonces, voy a armar la aproximación. La aproximación que pusimos fue 1 menos x cuadrado sobre 2 más x a la 4 sobre 24 menos x a la 6, ¿cierto? Sobre 720 y vamos a colocarla, ¿listo? La primera aproximación es la función 1. Entonces, ya la habíamos hecho, de hecho, la función 1 está acá arriba, es esta que está aquí. La función 1, pues, de nuevo, no es ninguna buena aproximación a nuestra función coseno. Se tocan en un puntico, así mismo como en la función exponencial, ¿vale? Pero no es ninguna buena aproximación. Entonces, ahora consideremos 1 menos x al cuadrado sobre 2 y veamos que eso mejora el asunto. Entonces, 1 menos x al cuadrado sobre 2. Observen lo que pasa ahí. Mi función 1 menos x al cuadrado sobre 2 mejora, por supuesto, a la función constante 1, ¿no? Es una aproximación mejor. Miren, por lo menos hace toda esta zona por aquí se parece. Toda esta zona por aquí es muy, muy similar. Y bueno, acá ya se despega la aproximación de la función original, ¿cierto? Pero esta zona de por aquí la replica muy bien. Entonces, esa función, pues,
es mejor aproximación que la función 1. ¿Listo? La otra era 1 menos x cuadrado, agreguemos el otro término que era x a la 4 sobre 24. Lo voy a agregar aquí entonces. Voy a tomar esta aquí, la voy a duplicar y le voy a agregar entonces más x a la 4 sobre 24. ¿Listo? Y miren que me generó esta aproximación azul que están viendo ustedes. La aproximación azul es una buena aproximación. Miren, es muy parecida a la función coseno en toda esta zona. Se mantiene más pegadita a la función coseno que la aproximación anterior, ¿cierto? Aquí ya la aproximación anterior, por ejemplo, en esta zona aquí, ya la aproximación anterior se ha despegado de la función coseno y la nueva aproximación se mantiene ahí más pegadita. Entonces, me funciona mejor todavía como aproximación. Y el que pusimos aquí nosotros era, por acá, perdón, por acá era menos x a la 6 sobre 720, le falta, ¿no? Entonces, voy a duplicar este y le voy a agregar el término que pusimos ahí, menos x a la 6 sobre 720. ¿Listo? Me genera entonces esta nueva aproximación que está en color gris. Voy a ir borrando las anteriores porque ya vimos que hay mejores aproximaciones. Y me genera esta aproximación que está en color gris, que la voy a colocar más oscurita para que veamos más. Entonces, miren lo que pasó ahí. Es una mejor aproximación que la aproximación azul anterior. Se acerca más a la función coseno que el polinomio que antes pusimos. Entonces, estamos hallando cada vez aproximaciones mejores, justamente como en el caso anterior. ¿Listo? Entonces, podríamos decir eso, que la función f de x igual a coseno de x es aproximadamente igual a la función 1 menos x a la 2 sobre 2 más x a la 4 sobre 24 menos x a la 6 sobre 720. ¿Listo? Entonces, eso pues como ejemplo también ya estamos ilustrando, ya hemos ilustrado cómo funciona cada una de estas cosas, ¿vale? Otro ejemplo, hagamos otro ejemplo así sencillo, ejemplo 3 en este caso, ¿cierto? Ejemplo 3, consideremos la función f de x igual a 1 sobre 1 menos x, por ejemplo. Consideremos esta función de ahí. Repito entonces, supongamos que esa función me genera una integral que no es elemental, supongamos que esto yo no lo pudiese resolver, no elemental, entonces nuestra técnica consiste en aproximar una función f. ¿Listo? ¿Cómo la podemos aproximar? Voy a colocar de una vez aquí una aproximación válida para esta función f. Entonces, mi función f de x igual a 1 sobre 1 menos x, yo la voy a aproximar con un polinomio. ¿Cuál va a ser? Va a ser el polinomio 1 más x al cuadrado, más x a la 3, más x a la 4, más x a la 5, más x a la 6, por ejemplo. Y lo voy a dejar aquí. ¿Listo? Si siguiera también me valdría la aproximación. Entonces, voy a colocar la función 1 sobre 1 menos x en GeoGebra y voy a colocar ese polinomio y veamos que las gráficas se parecen mucho, al menos en el intervalo desde menos 1 hasta 1, que es en este caso donde va a funcionar. Entonces, la función original es 1 dividido 1 menos x. Esa es la función original, ¿de acuerdo? Entonces, eso me genera esta función que está aquí en verde. Le voy a aumentar un poquito el contraste simplemente para que se vea más, como hace rato. Aquí y aquí. ¿Listo? Va a concentrar en la zona de por aquí. Y ahora voy a colocar ese polinomio que pusimos ahí. Lo voy a colocar de una vez completo. Ya sabemos cómo funciona el asunto. Cada vez que yo agrego términos, la aproximación mejora. En este caso he puesto un polinomio de grado 6, pero ustedes ya veían que cada vez que iba colocando un término más, pues iba mejorando la aproximación a la función original. Entonces voy a colocar de una vez todo este polinomio. Sería 1, ¿cierto? Más x al cuadrado, perdón, 1 más x al cuadrado, ¿cierto? Voy a borrar esto, ¿no? ¿Listo? Más x a la 3, ¿vale? Más x a la 4
más x a la 5, ¿vale? Más x a la 6, ¿listo? Y miren que ahí lo dejé, ¿vale? Miren que mi aproximación, que es la función azul, y la función 1 sobre 1 menos x que estaba queriendo aproximar, se parecen mucho. Incluso en toda esta zona están las gráficas una sobre otra. Llega un punto, por supuesto, en que la aproximación se aleja, como ustedes están viendo aquí, ya se alejó la aproximación de la función original, pero en general hay una zona bastante buena donde la aproximación se mantiene, ¿listo? Y por acá también están un poco pegaditos. Entonces, en resumen, eso era lo que quería ilustrarles pues con esta parte de estos ejemplos. Funciones más complicadas, en algunos casos, se pueden aproximar por funciones polinomiales. Esas funciones polinomiales, eh, repito, para que quede esto bien claro y para que se los grabe, para que se los grabe, pues, esas funciones polinomiales son muy deseables, son muy importantes. ¿Por qué? Porque si yo aproximo por funciones polinomiales, pues resulta que las funciones polinomiales tienen un número, pues, de buenas características que realmente la hacen pues que uno quiera aproximar por funciones polinomiales. Son funciones continuas, son funciones fáciles de derivar, son funciones fáciles de integrar. Entonces, en este caso pues es una buena idea aproximar por funciones polinomiales y ya vimos al menos 3 ejemplos de esto. ¿Listo? Pero en la próxima parte de este video, que es la parte, si no estoy mal, la parte 4, ¿cierto? Vamos a ver cuál es el teorema que soporta todo esto. ¿Listo, estimados estudiantes? Entonces, hasta aquí esta parte 3, vimos los ejemplos. Vamos entonces a ingresar a la parte 4 en este video, ¿vale? Listo, estimados estudiantes. Entonces, para esta parte 4 de nuestro video, aquí vamos a hablar acerca de series y polinomios de Taylor y, por supuesto, de la teoría del error. ¿De acuerdo? Entonces, como estábamos viendo, en algunas ocasiones es posible aproximar una función mediante funciones polinomiales, ¿cierto? Ya vimos la importancia de eso, ya vimos las aplicaciones que eso tenía, entonces ingresemos o entremos de una vez a qué soporta toda esta teoría, cuál es el soporte, cuál es el teorema que nos dice que se puede hacer y cuándo se puede hacer, ¿vale? Entonces, vamos a colocarlo de una vez, tal cual, directo aquí. Entonces, teorema, y el teorema que nos indica o que nos dice que esto se puede hacer, dice lo siguiente, sea f una función real, pongamos sea f una función real, ¿cierto? Sea f definida una función real, definida en un intervalo que contenga a un número A. Entonces, a un intervalo que contenga a un número A. Pongámosle aquí en rojito para que se entienda que este numerito A, pues, debe estar contenido en el intervalo. ¿Listo? Y que posea, y que posea derivadas de todos los órdenes. ¿Listo? Eso es importante. Entonces, tenemos una función real, una función como las que tratamos usualmente, ¿cierto? Función con dominio en los reales y con rango también los reales. Necesitamos que está definida en un intervalito, que el dominio sea un intervalo que contenga a un cierto número A. Este numerito A debe estar pues contenido en el dominio de la función para que esto tenga sentido. Y necesitamos que la función posea derivadas de todos los órdenes. ¿Qué significa eso? Significa que a esa función yo le puedo calcular la primera derivada, le puedo calcular la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta, la quinta, la sexta derivada y todas las derivadas posibles y por haber. Entonces, eso es lo que significa que tenga derivadas de todos los órdenes. ¿Listo? Ahora bien,
¿Qué es lo que me dice el teorema? Me dice, entonces, para x cercano a se tiene que. Entonces, miren lo que va a suceder. Lo que dice este teorema es que yo voy a poder calcular el valor de la función en x, es decir, f de x va a ser igual a qué. Voy a poder calcular el valor de la función en x, pero por medio de los valores de la función en a. Mejor dicho, de los valores de la función y de las derivadas en a. ¿Qué quiere decir esto? Que f de x será igual a la función evaluada en a más, observen esto que va a surgir aquí, la derivada de la función evaluada en a por este término que es x menos a, más la segunda derivada de la función evaluada en a sobre 2 factorial por este término x menos a al cuadrado, más la tercera derivada de la función evaluada en a sobre 3 factorial por este término x menos a al cubo. Voy a hacer otro par de términos de esto, aquí para que quepa, más tercera derivada, cuarta derivada de la función evaluada en a sobre 4 factorial por este término x menos a la 4, más quinta derivada de la función evaluada en a sobre 5 factorial por este término x menos a la 5. Y así sucesivamente, ¿vale? Esto no se detiene aquí, sino que continúa hasta el infinito. ¿Qué es lo que me está diciendo entonces este teorema? Lo que me está diciendo este teorema es que yo puedo calcular el valor de la función en cualquier valorcito x por medio de valores de la función, pero en a, ¿vale? Pero en a, no en x, sino en a. Entonces miren que aquí en la derecha todas estas funciones, mejor dicho, la función y sus derivadas, están evaluadas en el punto A, no en el punto X. La X aparece por aquí, miren, por aquí aparece la X, pero no está dentro de la función. Aparece un término de la forma X menos A, que eso, y una potencia, pues que eso ya es un término polinomial básicamente. Pero lo importante es que los valores de la función o mejor dicho, la función actúa es evaluada en A, no evaluada en X. ¿Listo? Básicamente sería algo así. Si nosotros tenemos pues una pequeña gráfica aquí, nosotros hacemos una pequeña gráfica aquí, entonces por aquí puede estar eje X, eje Y, la función, ¿cierto? La función podríamos decir que es esa. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahí? Que por aquí, en el dominio de esta función, nosotros vamos a contener un puntico A. Por aquí va a estar el valorcito A. ¿Listo? Y, por ejemplo, otro valor de X por aquí, ¿vale? Nosotros no sabemos cuánto vale la función en X. No sabemos cuánto vale f de X. F de X no sabemos cuánto vale. Pero conocemos bien cómo se comporta la función aquí en el valorcito a. Y sí sabemos muy bien quién es f de a. Sabemos muy bien quiénes son las derivadas de la función evaluadas en a. Entonces, lo que me dice es que yo puedo calcular el valor de la función en x, pero a través de esos valores de la función y de las derivadas, por supuesto, evaluadas, pero en el punto a. ¿Listo? Entonces, es muy importante eso. Esto que yo escribí aquí, de hecho, es una serie de infinitos términos. Observen, entonces aquí nosotros colocamos, aquí voy a ir borrando esos colorcitos. Este de aquí, ya les voy a indicar, a ver, voy a borrar estos colorcitos para que sea un poquito más. Entonces, observen que eso ahí es una serie infinita de términos, ¿vale? ¿Por qué infinita? Aquí nosotros tenemos en esta zona el primer término, este es el primer término, este sería el segundo término, aquí le rayo en amarillo el segundo término, tercer término, aquí está el tercer término, cuarto término, por aquí está, quinto término, ¿cierto? Y así sucesivamente. Pero la cuestión es que esto no se detiene aquí, ¿vale? Es una serie infinita
porque esta suma no se detiene aquí. Entonces, continúa así hasta el infinito. Yo puedo calcular entonces el valor de la función en x conociendo pues el resultado de esta suma infinita pues de términos que tenemos aquí. Esta suma infinita, de hecho, se conoce como serie de Taylor. ¿Listo? Entonces, a una anotación aquí podemos hacer. Esto se conoce como serie de Taylor. Aquí vamos a cambiar el color del lápiz y no colocamos rojito. Puede ser. Entonces, puede ser una serie de Taylor, o le conocen así, serie de Taylor. ¿Vale? Y en este caso, observen que todo lo estamos evaluando en A, ¿cierto? Entonces, uno le dice que está centrada en A. Entonces, uno dice que es una serie de Taylor centrada en A. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación. Eso que está ahí es una serie de Taylor centrada en A. Hay un caso particular, debo hacer la anotación, pues. Hay un caso particular de que cuando se centra en cero, cuando está centrada en cero, se conoce no como serie de Taylor, sino como serie de Maclaurin. Entonces, voy a colocar aquí simplemente la anotación en color verde. Si A es igual a 0, se conoce como serie de Maclaurin. Y simplemente, pues, la anotación ahí, ¿vale? Si A es igual a 0, es decir, si está centrada en 0, entonces se conoce como serie de Maclaurin. Si no está centrada en 0, se conoce entonces como serie de Taylor, que son como los nombres usuales. ¿Listo? Entonces, esa es la situación. El valor de la función yo lo puedo aproximar, lo puedo calcular mediante el valor de la función en x, perdón, yo lo puedo aproximar, lo puedo calcular mediante valores de la función evaluados en el punto A. Y lo que pasa con el valor de x aparece en una parte polinomial. Mejor dicho, básicamente estamos diciendo que a la función f evaluada en x, yo la estoy aproximando por un polinomio, por un polinomio. ¿Listo? Eso es lo que está pasando ahí. Ahora bien, resulta que como esta es una serie infinita, es decir, tiene infinitos términos, pues nosotros desde el punto de vista de la programación, desde el punto de vista de lo práctico, no podemos colocar infinitos términos en nuestros computadores, en nuestro algoritmo. No podemos colocar infinitos términos, no podemos colocar todos esos términos ahí, sino que en algún momento toca cortarla, ¿listo? En algún momento toca cortar esta serie y considerarla solamente hasta cierto grado. Incluso más aún, en los ejemplos que hicimos hace ratico, nosotros colocamos aquí lo que era la serie de Taylor de estas funciones. Aquí nosotros colocamos la serie de Taylor de esta función centrada en cero, por ejemplo. ¿Listo? Todos estos ejemplos eran series de Taylor. Aquí también estaba la serie de Taylor de coseno, pero centrada en cero. Aquí estaba la serie de Taylor de la exponencial también centrada en cero. Básicamente, pues eran series de Maclaurin, como les comenté a ratico. Si estaba centrada en cero, se llaman series de Maclaurin. ¿De acuerdo? Esa es la serie entonces de Taylor. Ya habíamos utilizado esta teoría, ¿listo? Pero entonces así se calcula tal cual. Entonces, por ejemplo, si yo quiero eh, hagámoslo aquí rápidamente, podemos hacer el cálculo rápidamente. Por ejemplo, si yo quiero el de la función exponencial, que es el más fácil, ¿listo? El de la función exponencial. Si yo quiero calcular la serie de Taylor, o la serie de Maclaurin más bien, las que es centrada en cero, de la función exponencial e a la x, yo sé que la función exponencial e a la x, por el teorema anterior, se puede calcular como f evaluado en cero, es decir, la voy a centrar en cero, aquí voy a colocar a igual a cero para saber que la estoy centrando en cero, más f' evaluado en cero sobre 1, entonces simplemente le puedo dar esto, por x menos 0, ¿vale? Simplemente pues x menos a, ¿cierto? Más f segunda de x sobre 2 factorial por x menos 0 al cuadrado más f tercera de x
sobre 3 factorial sobre x menos 3 al cuadrado, al cubo, ¿cierto? Aquí más f a la cuarta o cuarta derivada evaluada aquí, perdón, que cometí un error, aquí cometí un error, ¿vale? Vamos a corregir de una vez. No es evaluada en x, es evaluada en el punto A, que en este caso es 0, ¿cierto? Entonces en 0 y en 0. Aquí estaba cometiendo un error y obviamente los cálculos no iban a salir. Entonces, evaluada en 0 por x menos a, que es 0, aquí 0, a la 4, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, ya estoy colocando la serie de Taylor, o más específicamente la de Maclaurin, de esta función exponencial. Así los iría centrada en 0. F de 0 más f' evaluado en 0 por x menos 0 más f segunda evaluado en 0 sobre 2 factorial por x menos 0 al cuadrado más f tercera evaluado en 0 sobre 3 factorial por x menos 3 al cubo y así sucesivamente. Lo que pasa es que para la función exponencial es muy sencillo, porque la función f de x, como es la función e a la x, y las derivadas siempre es la misma, la segunda derivada es la misma, ¿cierto? Y cuando evaluemos la función en 0, me da de hecho e a la 0, que es 1, todas las derivadas evaluadas en 0 me dan 1, todas las derivadas evaluadas en 0 me dan 1. Entonces, todos estos términos que yo voy a colocar aquí en amarillo, todos estos términos van a ser 1 por las características que tiene la función exponencial. Todos estos términos van a ser 1. Aquí me faltó 4 factorial, ¿cierto? Entonces, todos términos en amarillo van a desarrollar o van a valer 1. Esto es 1, esto es 1, esto es 1, esto es 1, esto es 1. ¿Listo? Esa es la situación. Entonces, ¿cómo me quedaría esa función exponencial? Me quedaría así. E a la x igual a f de 0, pues f de 0 vale 1. Entonces, 1 más f' en 0, f' en 0 vale 1 por x menos 0. Pues x menos 0 es x, ¿cierto? Más f segunda en 0, pero f segunda en 0, pues también nos da 1, ¿cierto? Sí, por x menos 0 al cuadrado. X menos 0 al cuadrado, pues es x al cuadrado, básicamente, sobre 2 factorial, ¿cierto? Más f tercera en 0 es 1 sobre 3 factorial por x menos 0 al cubo, que es x al cubo, básicamente. Más f cuarta en 0 es 1 sobre 4 factorial, ¿cierto? Por x a la 4 me queda, y así sucesivamente, ¿vale? Así sucesivamente. Esto al final de cuentas se puede simplificar así, como que e a la x es igual a 1 más x al cuadrado sobre 2 más x a la 3 sobre 3 factorial, sobre 2 factorial, más x a la 4 sobre 4 factorial, y así sucesivamente. ¿Listo? Simplemente para que recuerden qué significa eso de factorial, recuerden que n factorial es simplemente la multiplicación de 1 por 2 por 3 por 4, así sucesivamente hasta llegar a n. ¿Listo? Si multiplicamos 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hasta llegar a n, pues es lo que conocemos como n factorial. De tal manera que si nosotros, en este ejemplo, armamos, ¿cierto? La serie de Taylor de las funciones exponencial centrada en 0, específicamente la serie de Maclaurin, entonces estamos observando que fue justamente la misma que pusimos nosotros para nuestro ejemplo de las gráficas. Aquí está. Aquí quedó, miren, la función exponencial es aproximadamente 1 más x cuadrado sobre 2 más x a la 3 sobre 3 más x a la 4 sobre 24, solamente que estos cocientes que yo le puse aquí son básicamente 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, coincide con lo que hicimos ya hace un ratico. De tal manera que efectivamente es posible hallar el valor de la función f de x, ¿cierto? Mediante esa serie de Taylor centrada en el punto A, de esta forma que está aquí, ¿vale? Ya vimos que ventajas de la parte derecha de esta expresión, ventajas de esta zona de la derecha.
Pues la ventaja más grande que tiene esta zona de la derecha es que esa zona de la derecha es un polinomio, es justamente lo que hicimos hace rato en los ejemplos, ¿no? Esa zona que pinté de amarillo es un polinomio. ¿Por qué sé que es un polinomio? Porque la x aparece x menos a elevado a una potencia, x menos a elevado a la 3, x menos a elevado a la 4 y así sucesivamente. Entonces, se trata de un polinomio. Los valores de la función evaluados en a y de las derivadas evaluadas en a, esos los conozco, esos los puedo hallar. Entonces, esos no son incógnitas para mí. La única incógnita es la x. Y está aquí en una forma polinomial. Entonces, la parte de la derecha o la función de la derecha o esa serie de la derecha es más fácil de trabajar en algunas ocasiones que la función de la izquierda. Ya dijimos, si nuestro supuesto, por ejemplo, es que la función f sea, me produzca una integral no elemental, entonces va a ser más fácil trabajar con una aproximación. Pero, lo que les decía hace rato, tenemos un grave problema y es que la serie de Taylor contiene infinitos términos. Tiene infinitos términos, está sumando infinitos números. Y eso nosotros no lo podemos implementar en el computador. Infinitos números no los podemos colocar en el computador. ¿Cómo hacemos entonces con esos infinitos términos? Pues lo que hacemos es básicamente cortar la serie de Taylor, llegar hasta un número, pues hasta una potencia determinada hasta un término pues ahí dado y cortamos ahí y entonces esa será una aproximación de la función inicial. Entonces voy a volver a colocar acá todo el asunto, ¿vale? F de x era igual a f de a más f' de a por x menos a más f segunda de a por x menos a al cuadrado sobre 2 factorial más f tercera derivada sobre 3 factorial por x menos a al cubo más f cuarta derivada evaluada en a sobre 4 factorial por x menos a la 4, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, queremos cortar esto, entonces resulta que cuando yo corto y ya no considero infinitos términos, sino que considero un número específico de términos en esta serie, resulta que no voy a contener la igualdad, sino que va a ser una aproximación. Entonces, f de x va a ser aproximadamente f de a, ¿cierto? Más f' de a, evaluado en x menos a, más y corto, por ejemplo, en el grado n. Entonces, corto, por ejemplo, aquí en f enésima de a sobre n factorial por x menos a la n. ¿Listo? Estoy cortando la serie de Taylor. La serie de Taylor tiene infinitos términos y la estoy cortando en el enésimo término. Entonces, corto ahí y en el término n más 1, de hecho, realmente. Entonces, corto ahí la serie y por supuesto que ahí ya no va a darse la igualdad porque le estoy borrando términos. Por eso mi igualdad se cambió a un aproximado. F de x aproximadamente es igual a esto. ¿Listo? Para que se dé la igualdad, para poder decir que aquí hay una igualdad, pues entonces yo puedo decir que hay una igualdad aquí siempre y cuando yo sepa que al cortar la serie se está produciendo o me va a generar un error en ese polinomio de Taylor. Me va a generar un error. Pongámosle R de n más 1. ¿Listo? Entonces, me va a generar un error ahí. Si yo corto la serie, yo sé que se va a generar un error porque estoy eliminando términos que aportaban. Por tanto, entonces, coloco el error que le puse aquí, error n más 1, ¿cierto? Error sub n más 1 y tengo la igualdad. Observen aquí, he puesto igualdad, pero tengo que tener el error. ¿Listo? Entonces, esto de aquí, de hecho, se conoce como polinomio de Taylor de grado n, ¿vale? Entonces, la serie es cuando tiene infinitos términos, pero cuando cortamos la serie a un número específico de términos, le decimos polinomio de Taylor de grado n. Polinomio de Taylor de grado n. ¿Listo? Y por supuesto que a la que está aquí, a este R sub n, le decimos error, ¿cierto? En el polinomio de Taylor, pues,
de grado, en este caso le puse n más 1, ¿de acuerdo? Ahora bien, explicado esto y explicado por qué sale un error ahí y explicado pues de qué se trataba esto de las series de Taylor o series de Maclaurin, quiero comentarles que ese error tiene una formulita. Ese error tiene digamos que tiene una luce pues particularmente así. Entonces voy a colocarlo aquí, donde el error Rn más 1 luce de la siguiente manera. Esto es como la derivada n más 1 de la función evaluado en un cierto valor zeta sobre n más 1 factorial por x menos a evaluado a la n más 1. ¿Listo? Esa es la formulita para el error. ¿Qué quiere decir eso? Que el error depende de la derivada n más 1. Si nosotros cortamos la serie de Taylor en la potencia n, el error que se produce depende de, básicamente, bueno, por aquí va a estar la derivada n más 1 de la función evaluado en un cierto valor zeta, que ya colocamos quién es ese valor zeta que les puse ahí, sobre n más 1 factorial por x menos a la n más 1. ¿Listo? Entonces, ese numerito cita que está ahí, donde cita, es un número entre el valor x que yo quiero calcular, el valor x que es mi incógnita, y el valor a que es donde estoy centrando la serie. ¿Listo? El valor x que yo quiero calcular y el valor a que es donde estoy centrando la serie. Entonces, ese sería el asunto. Por x menos a la n más 1. En otras palabras, como aquí aparece x menos a la n más 1, lo que decimos es que el error es de grado o es de orden, mejor, es de orden n más 1. ¿Listo? Este error es de orden n más 1. ¿De acuerdo? Entonces, si uno analiza el error, pues se va a dar cuenta que contiene a la n más 1 derivada de la función, ¿cierto? La derivada de orden n más 1 de la función. ¿Listo? Evaluada en un cierto valor zeta, ¿de acuerdo? Entonces depende pues de esa expresión de ahí. Por otra parte, está dependiendo, bueno, aquí abajo aparece el término n más 1 factorial, que es un valor grande, ¿no? Es un valor grande. Quiere decir que ese término n más 1 factorial pues ayuda a que el error sea pequeño. Ese número de ahí es un número grande. Entonces, como está dividiendo, ayuda a que el error sea pequeño. Pero, más importante aún, depende de este término que dice x menos a la n más 1. Este término es importantísimo. ¿Por qué? Porque si el valor de x está cercano al valor de a, entonces ese término va a ser muy pequeñito, va a ser muy pequeño. Y el error será entonces un error pequeño en total. Pero si el valor de x está alejado del valor de a, está muy alejado del valor de a, ese error de ahí será muy grande, ¿vale? Será muy grande. Y entonces habrá un error, pues, demasiado grande. Eso explica por qué cuando hacíamos las gráficas, observen aquí, por qué cuando hacíamos las gráficas siempre hay una zona donde la aproximación está bien pegadita a la función, pero hay otra zona donde la aproximación y la función se separan y están bien alejadas. ¿Listo? Eso tiene que ver justamente con eso. Cuando la función y la aproximación se separan es porque el valor de x está lejano al valor sobre el cual se centró la aproximación y eso hace que el error crezca muchísimo, pues, y ocurre esta situación que vimos en GeoGebra. Miren que cuando pusimos el de la exponencial fue la misma. Miren, la exponencial es esta y la aproximación, la última que obtuvimos fue esta en gris. Entonces, lo mismo, hay una zona
donde la aproximación y la exponencial están muy pegaditas, básicamente una encima de otra, el error prácticamente no es nada, pero luego se separan aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que para estos valores de x de esta zona por acá, por ejemplo, para estos valores de x de por acá, ya están muy alejados del valor de A donde se centró la serie. En este caso particular, yo la centré cuando A vale 0, o sea que la centré aquí. Un valor lejano a 0 hace que ese término x menos a sea grande y al elevarlo a la potencia n más 1, pues sea mucho más grande. Y por eso entonces se alejan aquí la aproximación y la función, mientras que para valores cercanos a 0 están bien pegaditos ahí, ¿vale? Esa es la situación. Por eso entonces es importante entender todo esto que está aquí, ¿vale? Es importante entonces que x menos a sea un valor chiquitos, x menos a sean cercanos. Entre más cercanos estén, menor es el error que se comete al hacer un polinomio de Taylor. Y justamente en esta tarea número 1, estimados estudiantes, en el ejercicio 2, nos dicen que debemos programar en Python un polinomio de Taylor para la función que nos están dando ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que colocar toda esta expresión y tenemos que hacer que Python calcule toda esta expresión, ¿vale? Bueno, si ha quedado claro esto, va a ser bastante sencillo calcularlo. Ya sabemos el error de qué orden es, ya sabemos el error cómo se va a comportar y sabemos cómo armar nuestro polinomio de Taylor. Van a ser las, la función y sus derivadas evaluadas en el punto en el cual está centrada la serie. ¿Listo? Y el valor de x va a aparecer aquí. El valor de x va a aparecer en la parte polinomial y eso nos va a aproximar, por supuesto, al valor f de x que queremos calcular. ¿De acuerdo? Entonces, una vez concluido esto, vamos a la última parte de nuestro video y veamos pues digamos que eh, un algoritmo que se desarrolló para esto, ¿vale? Un algoritmo que se desarrolló para esta partecita de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, terminada esta parte 4,